las personas viven en un sentido muy regionalista, muy local. Y cada persona va haciendo esa localidad y la va formando durante su vida. Esa localidad tiene que ver a qué tiendas va regularmente, qué restaurantes va regularmente, en qué colonia vive, en qué ciudad vive, con qué personas se junta, y va haciendo una localidad. ¿Qué significa eso? Que hay un universo de posibilidades, un universo increíble de posibilidades, donde podría vivir en cualquier ciudad, en cualquier colonia del mundo. Podría tener muchas amistades diferentes de otros países que hablaran otros idiomas o que hablaran el suyo. O sea, hay un universo significativo e importante, increíble de posibilidades. Sin embargo, la persona inconscientemente va eligiendo algunos de ellos. Muchas veces hasta parecería que no elige porque se queda donde mismo, donde ha crecido toda la vida, con los mismos amigos, con las mismas condiciones, en la misma casa, en la misma colonia, o una colonia cercana, en la misma ciudad. Entonces va generándose una localidad significativa, donde esa localidad te hace que la vida solo sea eso, ese pedazo local en el cual tú te estableciste. A eso le llaman, por ejemplo, arraigo. O sea, la persona tiene un arraigo en un lugar, tiene un arraigo en un comportamiento, tiene un arraigo en una forma o manera de vivir. De acuerdo a ello, la persona inconscientemente se empieza a limitar y empieza a acceder a posibilidades menores que las que podría. Entonces, a las personas les es más difícil viajar, les es más difícil abrirse a otras personas, tener confianza con otros amigos. Les es más difícil a lo mejor también en cierto momento cambiarse de casa, permitirse algunas condiciones de diferencias o cambios significativos en ese arraigo que ya tienen local de cómo viven, en su comportamiento. Y vamos empezando a darnos cuenta que la vida se reduce. O sea, sé que mi pregunta en este momento es esta: ¿de qué tamaño es el mundo en el que vives? ¿De qué tamaño es el mundo en el que vives? Entonces, hay personas que el mundo en el que viven, pues se amplía. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una casa de campo, tienen un rancho, porque a lo mejor van y visitan a los hijos a otro país o a otra ciudad, porque a lo mejor les gusta viajar, porque a lo mejor tienen un negocio o trabajan en una empresa donde tienen que viajar significativamente para recorrer una ruta y visitar a los clientes o posibles clientes. Y van ampliando un poco más su vida. Sin embargo, se vuelve a convertir en una localidad. O sea, con esto quiero decir que el ser humano promedio siempre inconscientemente tiende a generar una localidad. Una localidad donde entonces en eso se convierte sus posibilidades o su vida. Con esto vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué es importante? Porque cuando tienes todas las posibilidades del universo, de la creación, más, no muy tan grande, del planeta, y esas posibilidades del planeta están ahí, cuando tú generas esa localidad de forma inconsciente, lo que genera son barreras, impedimentos, lo que genera son muros a tu alrededor. Y esos muros o esas barreras que tú generas a tu alrededor, te encierras tú dentro de ellas. No encierras a nadie más, te encierras tú dentro de esos mismos muros y agarras la llave, si es que tiene, y la avientas fuera del muro, haciendo que tú te quedes encerrado por siempre y para siempre dentro de la localidad que construiste. ¿Es una buena forma de vida? ¿Es la mejor forma de vida? Bueno, no es una mala forma de vida, es una forma de vida que inconscientemente la mayoría tiene. Sin embargo, es una forma de vida muy rígida, es una forma de vida muy limitada, donde las personas al ir creciendo o al tener una mayor edad se van limitando cada vez más, donde ellos creen tener cierta libertad, creen tener cierta oportunidad de decisión, pero no se dan cuenta que esa libertad o esa decisión solo radica actualmente dentro de esos límites, o esas barreras, o esas paredes que ya se formaron por la localidad inconsciente que ahora tú solo ves. Y no solo es en la condición de dónde vives, con quién son tus amigos o con quién te llevas, no, hasta en un negocio. Por ejemplo, la visión de un empresario o la visión de un dueño de negocio, desgraciadamente solo llega a aquello que
genera su localidad. Son muy pocos los empresarios que llegan a ver un negocio más grande. Por ejemplo, vemos miles y miles y miles de negocios de una esquina, o personas que tienen un negocio bien establecido, pero una sola sucursal. Algunos tienen 3 sucursales, pero ¿cuántas personas vemos que tienen un negocio similar en todo un país? O más aún, ¿cuántos negocios conocemos que sean internacionales o transnacionales, como se les dice? También son menos los negocios que son transnacionales. ¿Por qué? Porque aquellas personas que han llegado a hacer un negocio transnacional o nacional son personas que generan una localidad mayor, o que incluso muy pocos a lo mejor no tienen una localidad definida. A lo mejor realmente esa localidad no está como un límite como para la mayoría de las personas. ¿Es bueno vivir así? Les voy a decir, yo creo que la mayoría de las personas vive así porque lo consideran bueno. ¿En qué sentido lo consideran bueno? Lo consideran bueno en el sentido de que les da seguridad. Por ejemplo, a la mayoría de las personas, si tú les dices, mira, esta casa es tuya, ya la compraste, te la regalo, nunca te van a cobrar renta, o sea, simplemente que la persona sienta que donde vive va a poder vivir toda la vida, a la mayoría de las personas se pondrían felices y contentos. La mayoría de las personas dicen, qué padre, compré una casa, soy dueño de una casa, y no te das cuenta que esa casa, lejos de ser un beneficio, se convierte en un fundamento o en una raíz o en un arraigo o en una condición de localidad fuerte que desgraciadamente tu vida se va a llevar solo en esas paredes, ¿verdad? Y entonces la posibilidad de haber conocido otras culturas, de haber cambiado de ciudad o cualquier otra condición como posibilidad que a lo mejor haya sido bueno en cierto momento, no la tomas o no la ves siquiera. Ya para ti no existe. Entonces, ¿la localidad es buena? Yo creo que muchas cosas no podríamos considerar si son buenas o son malas. Yo creo que tenemos que entender y estudiar o ver, conocer cómo funcionan. Entonces, actualmente podríamos decir que la generación de localidad, y principalmente de forma inconsciente, genera seguridad en la mayoría de las personas. Y lógicamente, cuando una persona se siente segura, pues quiere repetirlo y quiere continuarlo y quiere sustentarlo y sostener aquella condición que le da cierta seguridad. Por ejemplo, si lo vemos con las amistades o con la gente que conocemos. Con las amistades o con la gente que conocemos, pues la mayoría de las personas batallan para tener confianza con otra persona que no conoce. De hecho, se tardan cierto tiempo, se tardan ciertas oportunidades de convivencia para poder empezar a hacer esos lazos de amistad o de confianza de alguna manera. Por lo tanto, muchas veces cuando tienes que entablar una conversación o convivir con alguien que no conoces, te sientes inseguro. Y esa inseguridad, pues lógicamente genera que no te abras tan fácil. Pero esa inseguridad, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la localidad que estoy diciendo. Porque si en vez de estar esa persona frente a ti que no conoces, estuviera una persona que ya estuviera dentro de tu localidad, o una persona que ya regularmente tú conocieras, al punto que tienes un grado de confianza importante, no te sentirías tan expuesto, no te sentirías tan incómodo, te sentirías hasta seguro muchas veces. Y eso es lo que hace la diferencia entre la localidad, la forma de localidad que te da seguridad aparente, o una apertura mayor donde a lo mejor si no tuvieras esa localidad como la tienes, pues podrías platicar con cualquier persona sin ningún problema. Generar lazos de confianza o de amistad mucho más rápido de lo que lo generas actualmente. Si tienes un negocio y tu negocio está limitado a una sucursal o una sola forma de venta, cuando rompes esa localidad encuentras un mundo y una oportunidad de cómo llevar tu negocio a otras partes, a otros nichos, a otras formas, a otras maneras de ¿cómo se llama?, de poderlos vender o distribuir, porque saliste de esa localidad. Pero ¿quién va a salir de esa localidad si les da seguridad? No cualquiera va a salir de esa localidad. También muchos se preguntan, ¿por qué en lo que compartimos muchos no quieren? ¿Por qué muchos no están? Por lo mismo, porque prefieren su localidad, prefieren lo que ya conocen, prefieren lo que ya les da seguridad y una aparente confianza, aunque no sea lo mejor. Prefieren estar dentro de esas barreras o de esas paredes que formaron inconscientemente, donde entonces creen que la vida solo se trata de eso. ¿Quién ha tenido amigos más allá de los que
de alguna manera estuvieron en la escuela o coincidieron en el trabajo o algún familiar cercano se los presentó. ¿Cuánto tardaron en ser esas amistades? Ahora, podemos también encontrar que hay personas que tengan menor localidad en unas condiciones que en otras. Hay personas que pueden decir, no, si yo no importa dónde viva, y no tienen una localidad tanto en donde viven, pero a lo mejor para hacer amistades batallan mucho, o al revés. Hay personas que digan, es que yo no batallo para hacer amistades, y no tienen una localidad tan formada en ese ámbito de su vida, pero sí tienen una dificultad significativa a lo mejor en una visión de un negocio, o incluso donde viven. Entonces la localidad no solo tiene que ser de una forma u una manera, la localidad también puede ser en otras muchas maneras en tu forma de vida y puede haber una combinación de limitaciones en unas cosas más y en unas cosas menos. Sin embargo, mi pregunta en este punto es, ¿qué tan consciente eres tú de la localidad que has generado? ¿Qué tan consciente eres tú que la seguridad que te da una localidad realmente es seguridad o son limitaciones que no te permiten ver o vivir una vida más grande y más plena de lo que te has imaginado? Vamos a verlo así. Imagínate que esa localidad es como un camino, como una carretera, donde tú traes un 4x4, traes una camioneta que puede andar en todo terreno. Sin embargo, lógicamente es más cómodo ir sobre la carretera. Todos los días tienes que atravesar un tramo de tu casa al trabajo y agarras la misma carretera todos los días por 40, 50 años de trabajo. No es otra cosa. Donde pudiste haber agarrado un camino alterno, a lo mejor de terracería, a lo mejor entre valles, o a lo mejor un camino también que también estaba pavimentado por otra carretera, y pudiste haber visto otros paisajes, otras experiencias, pudiste haber hecho otras cosas, pero no lo hiciste porque siempre recorrías el camino que ya conocías al trabajo por 40 o 50 años. Y en eso se convierte la vida de las personas. Se va convirtiendo en ese camino que recorres diario por toda tu vida, donde pudiste haber tenido oportunidades distintas, diferentes. ¿Y por qué tendríamos que tener oportunidades distintas o diferentes? Porque la vida es más rica y más grande de lo que creemos o de lo que pensamos, porque nos las merecemos, porque no siempre el camino que está pavimentado es el mejor. A lo mejor el otro camino está hasta mejor pavimentado, porque no solo tienen que ser caminos de terracería y que estés batallando más. No, como no te diste la oportunidad de conocer otra cosa, a lo mejor hasta lo otro te daba más seguridad y mejor oportunidad, pero como nunca te atreviste a hacerlo, nunca te atreviste a experimentarlo, pues lógicamente pareciera que el camino que has recorrido por 40 o 50 años o que vas a recorrer por 40 o 50 años durante tu vida es el mejor. Y muchas veces no. Muchas veces no. Ahora, esta localidad, ¿cómo podríamos cambiarla o verla? ¿Cómo podríamos manejarla más conscientemente? Bueno, lo primero es lo que dije en un momento. ¿Eres consciente de las barreras que has generado para tener tu localidad y que esa localidad esté formada? Yo creo que casi nadie o nadie. Yo creo que es una pregunta que nadie les había hecho o que no se les había imaginado. Es tan inconsciente el proceso de formar la localidad que nadie se lo pregunta. ¿Estás dispuesto a ir más allá de tu localidad? ¿Estás dispuesto a conocer más de la vida? ¿Estás dispuesto a trascender esas barreras que has puesto inconscientemente y que incluso a lo mejor ni las quieres y también puede ser hasta una gran parte de la fuente de tu insatisfacción o tu impotencia ante la vida? Muchas veces te preguntas, ¿por qué el otro hace esto y esto y esto y yo no? ¿Por qué el otro tiene esto y esto y esto y yo no? Porque las localidades de uno y otro son distintas, son diferentes. Entonces tú actúas dentro de tu localidad y el otro dentro de su localidad y son localidades distintas, por lo tanto va a ser muy difícil que tú las oportunidades que tiene el otro las tengas o que el otro tenga las oportunidades buenas o malas que tú tengas. Recuerda, son como barreras, son como una cárcel, son como muros que te están limitando significativamente en tu vida. Vuelvo a lo mismo.
Es como si todo lo que hay afuera, por ser desconocido, es adverso o podría ser malo porque no lo conoces, y todo lo que está dentro que es conocido es maravilloso y entonces no tienes ningún problema porque ya lo conoces. ¿Quién te dice que fuera de los muros de la localidad que has formado, simplemente por no conocer las cosas, son malas o no puedan ser mejor que las que ya tienes o ya estás experimentando? ¿Quién te dice eso? ¿De dónde sacas esas ideas? ¿Por qué protegerte aparentemente entre unas paredes o unas limitaciones ante el mundo, donde el mundo lo único que te trae son maravillas? ¿Por qué recorrer la misma carretera durante 40 o 50 años cuando tienes la oportunidad de recorrer otras carreteras, otras formas o maneras, caminos alternos, o incluso ir a otros lugares a trabajar? ¿Por qué no ser más libre? ¿Por qué haber formado de alguna forma o alguna manera estas condiciones limitantes de forma inconsciente? Y peor aún, protegerlas, edificarlas, mantenerlas y hacer incluso que se cristalicen o se endurezcan al punto que te acompañen toda la vida y nunca puedas salir de ahí. Yo nunca había conocido a alguien que genere una cárcel a su alrededor por sí mismo y tire la llave hacia afuera. Nada más el ser humano. ¿Por qué tienes tanto miedo a lo desconocido? ¿Por qué tienes tanta incertidumbre a lo que podría pasar, por ejemplo, en el futuro? ¿Por qué tienes que seguirle dando tanta fuerza y tanto valor a la localidad que estás viviendo? Ahora, ¿cómo sería una vida sin una localidad tan dura? Porque no se trata de no tener una localidad. Yo creo que una de las condiciones de la estructura del pensamiento, de la conciencia del ser humano, siempre tiende a generar una localidad. Entonces la localidad, por más cambios que hagas, se va a generar. Por ejemplo, una vez le dijeron a una persona, ¿cómo podrías romper la constante de algo? O sea, la constante significa la repetición continua similar una y otra vez. Y le dice, haciendo las cosas siempre diferente. Entonces, si tú siempre haces las cosas diferente, podría parecer que rompes la continuidad o que rompes el que todo sea similar una y otra vez. Y no es verdad, porque si tú hicieras siempre las cosas aparentemente diferente, también cayeras en esa condición otra vez. Repetirías una vez y otra vez hacer las cosas diferentes que te llevara a hacer lo mismo. Por lo tanto, no lo podrías romper nunca. Entonces, así como esa condición no se puede romper, es lo mismo en la localidad del ser humano. El ser humano va a tender inconscientemente, de forma natural y fuerte, a seguir continuando teniendo una localidad. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que no se trata de romper, de quitar esa localidad. Se trata de ser conscientes de la localidad. ¿Por qué tendríamos que ser conscientes de la localidad? Porque al ser conscientes de la localidad, tenemos la oportunidad de modificar la localidad. ¿Qué quiero decir con esto? Podríamos decir entonces que la localidad no son las cosas o las paredes. La localidad es lo que puedes hacer. La localidad es la capacidad, lo que es lo que te lleva a. Entonces no importa si es una cosa o es otra, simplemente la localidad es la capacidad de generar una localidad para que entonces tú conozcas algo y experimentes sobre ello. Es normal, natural. Pero si nos vamos solo hacia esa capacidad que es la localidad, sin los elementos de la localidad, podríamos cambiar los elementos una y otra vez teniendo distinta forma de ser local. O sea, hace que podríamos durante nuestra vida modificar nuestra localidad. Y si durante nuestra vida podemos modificar nuestra localidad, tenemos mayor libertad. Recuerden, la mayoría de las personas no tienen conciencia sobre la localidad y lo que hacen es hacer más dura esa localidad durante su vida al punto que ya no salen de ella y se reducen significativamente sus posibilidades. Cuando somos conscientes de la localidad, lo que podemos hacer es modificar los elementos de la localidad, ampliando entonces nuestras posibilidades de experiencia, viviendo una vida más plena donde nunca
vamos a endurecer esa localidad para que nuestra vida siempre, indistintamente de la edad que tengamos, podamos seguir modificándola. La mayoría de las personas, por ejemplo, que tienen problemas significativos hasta de salud, tienen que ver hasta con la localidad. ¿No se han dado cuenta cómo muchas personas cerca de la jubilación o una vez que se jubilan empiezan con problemas graves de salud? ¿Qué es lo que pierden o qué es lo que pasa con esas personas cercanas a la jubilación o cuando se llegan a jubilar? Pierden parte de su localidad. ¿Qué significa eso? Que una actividad importante en su trabajo o en lo que hacían en el trabajo, que realizaron por muchos años, que se generó en esa localidad laboral, en el momento en que se jubilan, esa localidad se pierde y ellos se sienten perdidos, porque entonces ya no saben qué hacer con esa área de su localidad. Algunos sí se saben cambiar o modificar esa localidad, unos simplemente la dejan en paz y ya no le toman importancia, porque le dan importancia a otra localidad, pero un gran porcentaje de personas no les pasa eso. En el momento en que esa localidad se quita de su vida porque se dejan de trabajar, porque de alguna manera llegan a ese punto donde te hacen sentir casi inútil, ¿verdad? Ahí es donde entonces no lo manejan bien y se enferman significativamente, o deprimen. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la situación? Bueno, lo mismo, un mal manejo de la localidad, una no conciencia en la localidad. Por ejemplo, ¿por qué sufre una persona significativamente en un divorcio? Cuando se separa de la persona, principalmente por eso, porque lo que quiere es que la localidad prevalezca, y la localidad era con una persona específica que era la pareja. Incluso en un noviazgo. ¿Por qué duele también tanto la pérdida en un noviazgo? Porque se generó esa localidad de forma significativa. Y cuando una persona ya no está con la otra, se rompe la localidad. Pero se rompe de forma inconsciente. Bueno, por todos estos ejemplos y muchos más, es bien importante entender y ser consciente de lo que es la localidad. Manejarla conscientemente. Entonces, tenemos que empezar con este punto y con este paso. Indistintamente lo que hoy tú estás viviendo, indistintamente lo que hoy tú estás viviendo, hay otras formas, maneras de vivir la vida también. No tienes que cambiarlas. Por ejemplo, si tú estás a gusto en el trabajo que tienes, ¿por qué habrías de cambiarlo? Si tú eres feliz en el matrimonio que tienes, ¿por qué habrías de cambiarlo? Si tú estás contento donde estás viviendo, ¿por qué habrías de cambiarte? No se trata que tengas que estar cambiando y cambiando y cambiando. No, se trata que te des cuenta que hay más oportunidades y posibilidades que solo las que ves, para que si en cierto momento las quisieras tomar, las puedas tomar. Que no creas y pienses que solo las que tienes enfrente son las que tienes. Una vez me dio mucha tristeza cuando estaba platicando con una persona que se acercó conmigo para que le ayudara y estaba muy triste la persona, muy triste. Era una persona como de 35 años, 38 años y me dice, es que estoy a punto de perder mi negocio. Y le digo, ajá, ¿y qué pasa? Es que si pierdo mi negocio, un negocio específico de un tipo de negocio, de un tipo de actividad, yo no sé hacer otra cosa. No sabría qué hacer. O sea, hace que esa persona tiene una localidad tan grande en su negocio que si lo perdía, no podía hacer otra cosa, no podía poner otro negocio, no podría modificar o adaptar su negocio, no podía hacer nada, se le acababa la vida. Le ayudamos, salvó su negocio, no lo tuvo que cerrar y le fue muy bien. Sin embargo, imagínense cómo una persona llega a vivir con un pánico, con un miedo, donde muchas veces ese miedo ni siquiera es consciente de la pérdida de un empleo o de un negocio, porque piensas y crees que si eso lo pierdes, se acaba la vida. Y lo que se está perdiendo, entre comillas, simplemente fue una localidad donde puedes tener la oportunidad de que se genere otra localidad alterna, incluso mucho mejor que la que tienes actualmente, y vivir más plenamente. La localidad entonces nos va a acompañar durante la vida porque es parte de la estructura de la conciencia, es parte de la forma en que el ser humano está estructurado en su mente de forma lineal, cierto. Entonces, la localidad va a continuar, cierto. Pero la pregunta es, ¿va a continuar una localidad consciente o inconsciente? ¿Vas a seguir pensando y creyendo que lo único que ves es lo que hay? Ojalá y no. Tienes que entender que el primer paso para lograr una
localidad consciente es ese, que indistintamente lo que hoy te da seguridad, indistintamente lo que hoy sientes confianza con tus amigos, con tu forma de hacer las cosas, hay más posibilidades que están ahí que tú no estás viendo o no te has permitido ver, sin embargo, existen para ti. Ábrete a todas las posibilidades, ábrete a todas las oportunidades que ahí están ahí. Por ejemplo, y debo poner otro ejemplo, y me encanta, y quiero ponerle ejemplos porque quiero darme a entender ese tema, que es muy sencillo, pero a la vez es un poco complejo. Okay. Imagínense, a veces llega gente conmigo que le ayude a su cuestión económica, y me dice, ayúdame en mi cuestión económica, y le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y me dice, yo me dedico laboralmente, trabajo en una empresa y hago esto, y yo recibo tal sueldo. Entonces quiero que me ayudes a que me aumenten el sueldo. ¿Okay? O quiero que me ayudes a que me suban de puesto. O simplemente, pues sí, porque pues quiero más dinero. Y luego, o sea, la persona solo ve la posibilidad del ingreso laboral que ejerce como la posibilidad de una mejora de su economía. Y así no es. Hay muchas posibilidades que tú no estás viendo que puede generar una mejor economía para ti. Puede llegar un dinero que te ganes en una rifa, puede llegar un dinero de una herencia que tú no sabías, puedes encontrarte un dinero tirado en la calle, puedes simplemente de repente aparecer en tu cuenta. O sea, hace que puedo estar toda la noche diciendo las posibilidades de que tú puedas tener una mejor economía y a lo mejor nunca voy a decir todas las que son. ¿Por qué? Porque no voy a imaginarme yo todas las que hay. Pero hay muchas posibilidades que solo lo que tú recibes de ganancia en un negocio o solo lo que tú recibes como un sueldo en un empleo. Sin embargo, la localidad que te hace creer que la única forma de que tú tengas un ingreso es el trabajo que tienes, el negocio que tienes, la persona que te mantiene. Y no es así. Cuando una persona viene conmigo a ayudarle, a que le ayude a que tenga una mejor economía, lo primero que hago es sacarlo de su localidad. Ayudarle a entender y ver que hay más posibilidades que no está viendo en ese momento y que tenemos que abrirnos a ellas para que entonces que cualquiera de ellas con menor esfuerzo y con mayor eficiencia sea la que se cristalice, se materialice, se manifieste en su vida para mejorar su economía. Y se justifica de la mejor manera. Pero un punto bien importante es que tenemos que salir de esa localidad. Si la persona no me permite ayudarla a salir de la localidad para llevarla a las más posibilidades que pueda haber y que más fácilmente se resuelva lo de la economía, me condiciona a que solo lo haga en la cuestión de su ingreso actual, en la cuestión que tiene como el sueldo, ya sea que le aumenten el sueldo o lo cambien de puesto, donde entonces las posibilidades se reducen significativamente y nadie nos garantiza que esas posibilidades son las de menos esfuerzo o de mayor eficiencia, o incluso las posibilidades que existan para él o para ella. Por lo tanto, es bien importante entender cómo la localidad nos ha limitado, cómo el ser inconsciente de esa localidad que hemos formado, que nos da una tranquilidad y una seguridad aparente, donde pensamos que lo desconocido puede ser incierto y quién sabe cómo sea, más vale malo conocido que bueno por conocer. Tenemos una vida limitada y no. Abrámonos al amor, abrámonos a la economía libre, abrámonos a la oportunidad de experimentar una vida más grande que solo la carretera que se va a recorrer o se ha recorrido 40 o 50 años todos los días. No con esto quiero decir que tengan que cambiar las cosas nada más porque sí o que no genere una continuidad. Vuelvo y repito porque es importante entender eso. O sea, ustedes generan una continuidad, pero la continuidad se debe generar todos los días. Es como en una pareja. Una pareja, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo formaliza su localidad? Con el matrimonio. Van, formalizan su localidad con el matrimonio y creen que por esa localidad que formalizaron con el matrimonio es para toda la vida. Y ya no se cuidan como pareja, se empiezan a tener más confianza, se insultan, ya no se ponen atención, ya no hay lo que había en un principio de las ganas de que te aceptaran o no te aceptaran. ¿Para qué quieres buscar aceptación si ya estamos en la localidad que somos juntos para toda la vida? ¿Y ese matrimonio en qué acaba? Muy por el contrario, cuando tú no estás abierto a una localidad
porque lo quieres, pero sabes que tienes otras posibilidades potenciales, yo podría decir, yo podría estar con muchas mujeres en mi vida, con muchas con las que yo quisiera, entre comillas, o sea, o con la que yo pudiera, o sea, no solo con la que estoy casado, no tengo que estar con mi esposa. Sin embargo, lo que estoy diciendo parecería algo malo, pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque yo elijo cada día estar con mi esposa. Cada día que yo estoy con mi esposa es porque quiero, no porque tengo. No porque estoy cuidando una localidad que tengo que permanecer como debe de ser. No. Genero una localidad consciente donde estoy eligiendo cada día, hoy casi ya por 8 años, estar con mi esposa. A lo mejor mañana será diferente, no sé. Sin embargo, hasta ahorita así ha sido. ¿No es mejor que cada día que he estado yo en esa relación es porque conscientemente así lo he elegido, a pensar y creer que tengo que estar en una relación porque ya generé una localidad y no puedo vivir de otra manera? No es lo mismo decir, puedo buscar un trabajo nuevo porque ya no lo quiero, pero como me pagan bien y es el único trabajo que tengo y a lo mejor no me dan otro, aquí me quedo por siempre. O sea, la localidad inconsciente te mata. Y podríamos decir eso. La localidad inconsciente se convierte en todos los tengo que. Tengo que esto, tengo que lo otro, tengo que. Y no sabes ni por qué. Nada más sabes que tienes que. Ahora ya sabes por qué. Tienes que porque tienes que continuar y tienes que cuidar la localidad que formaste de manera inconsciente. Entonces, cada tengo que es la pared, cuando topas con la pared que tú formaste de tu localidad. Entonces, no puedo salirme de aquí, no puedo tener otra posibilidad, por lo tanto, tengo que hacer algo sobre lo que tengo. Y eso es lo único que tengo. ¿Cuántas veces yo no he escuchado, qué más quieres que te dé? Si te doy todo lo que tengo, no tengo más. Pues lógicamente, no tienes más dentro de ¿dónde? De la localidad que vives. Pero si tú ves más allá de la localidad, híjole, existe un universo de posibilidades potenciales maravilloso, donde tu vida puede ser diferente cada segundo y cada minuto y no te cansas de tener experiencias diferentes. Es increíble, increíble. Vuelvo a lo mismo. No significa, ni estoy incitando, ni estoy diciendo que estén cambie y cambie y cambie. No se trata de eso. Se trata al revés, que no ya tengo que. Si tú estás en una relación, es porque cada día tú lo estás eligiendo. Si tú estás en un trabajo, es porque cada día tú lo estás eligiendo. Si tú tienes un negocio, es porque cada día tú lo estás eligiendo. Todo lo que tú realizas es porque conscientemente lo eliges, no porque tienes que cuidar una localidad. Bueno, espero me haya dado a entender con este tema. Es un tema muy importante que yo creo que si durante esta semana empiezan a desmenuzarlo, como a ser consciente de él, les va a ayudar mucho a entender de cómo han vivido o cómo viven actualmente y la importancia de ser conscientes de la localidad para tener una mayor libertad. Es importante que ejerzan una mayor libertad ya que la tienen y que no ha habido nadie más de los que haya formado las paredes de la localidad que tienen actualmente más que ustedes mismos. Ya no formen esas paredes. Esas paredes no son necesarias. Vayamos más allá de la localidad y vayamos al universo. Vayamos al mundo de posibilidades potenciales y permitamos que lleguen las mejores a nuestra vida. De la mejor forma, de la mejor manera, con el mayor flujo posible y que nos traiga mayor felicidad, mayor plenitud en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio con referencia a la localidad. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, decimos en nuestro interior: he formado un camino que he formado sin saber por qué o para qué, pero sé que he formado un camino. Y ese camino me da seguridad,
Ese camino me hace sentir bien. He formado un camino que recorro todos los días. La verdad, no quisiera salirme del camino. Estar en el camino es seguro. Estar en este camino es algo que me gusta. Yo no quiero lo incierto en mi vida. Reconozco que eso es lo que soy. Sin embargo, también sé que ese camino, esa localidad, la he formado de forma inconsciente. Y al formarla de forma inconsciente, ¿quién me dice que es el mejor camino? ¿Quién me dice que la seguridad que siento es verdadera o simplemente la sensación porque me he adaptado a este camino y por lo tanto, al conocerlo, siento que con los ojos cerrados podría caminarlo sin problema? En este momento, al ser consciente de la localidad que he formado inconscientemente, me abro a todas las posibilidades potenciales. Entiendo que la localidad puede modificarse, moverse, cambiar a una experiencia distinta y diferente si así lo quiero o así lo necesito. Y no me resisto a ello. Estoy libre de poderlo realizar porque sé que es una mayor libertad para mi vida. En este momento todas las barreras sólidas, fuertes de la localidad se desmoronan, se caen. Y estoy frente a una mayor libertad, estoy frente a una mayor posibilidad, estoy frente a una mayor realidad y verdad de la vida misma. Todas las barreras de la localidad se desmoronan, se destruyen, se caen. Solo quedan pequeñas barreras que pueden ser modificadas en cualquier momento o en cualquier instante. Solo quedan pequeñas barreras que pueden ser modificadas en cualquier momento y en cualquier instante. Solo quedan pequeñas barreras que pueden ser modificadas en cualquier instante o en cualquier momento. Por lo tanto, en este momento, tengo la disposición total y absoluta de modificar todo lo que sea necesario cuando sea necesario. De generar una localidad no dura, no endurecida, no cristalizada, sino simplemente una localidad que me dé continuidad en lo que vivo, sabiendo y entendiendo que tengo muchas más posibilidades potenciales que podría ejercer o experimentar en cualquier momento. Me abro a todas ellas, a todas las posibilidades potenciales, inconsciente y conscientemente, incluso todas aquellas que ni siquiera yo tengo imaginación o podría creer que existan. No existe miedo a la incertidumbre, no existe miedo a lo desconocido, porque sé que todo siempre viene en un beneficio, todo siempre viene para un bien, para un mejor. No podría ser de otra forma o de otra manera. Fluyo en mi vida, vivo una vida llena de libertad y de plenitud. Cada quien se ve libre, cada quien se ve caminando el sendero de la localidad, modificando lo necesario conscientemente. Y damos gracias por la mayor conciencia que ahora tenemos. Hecho está. Abrimos los ojos.